Bueno, vamos a hacerle a la primera. Yo creo que hagámosle historia de la trova. Listo, pues. La trova nació hace tiempo, a ver cómo les parece. Pues nace en Andalucía, por ahí en el siglo XIII. Y cuando llega a Colombia, no lo hace pues en primera. La prendieron los arrieros en las fondas camineras. La trova es del campesino, la trova es muy popular. Y ahora pues con Leopoldo la trova llegó a las FARC. Pero eso es bien importante, como nadie no lo cuenta. Yo nací en el Urabá en la década del 70. Crecí estudiando mucho en la zona bananera, pero el paramilitarismo pues me frenó la carrera. Me tocó ingresar aquí, en esto que yo no tiemblo. Ingresé muy jovencito a la lucha por el pueblo. Mi nombre es Oscar Ojeda, para que usted lo sepa. Leopoldo Durán García, del cogollo hasta la cepa. Y como yo ahora les digo, del Urabá yo me vengo, para traerle al Guaviare lo poquitico que tengo. La FARC es algo muy bello, en eso que no es de Azalia. Nació allá en el Tolima, donde llaman Marquetalia, el año 64, así como lo demanda. Nacieron bravos guerreros junticos con Marulanda. Ahí estaba Charro Negro, Isaías Pardo y otros que camellaban muy duro y guerreaban como potros para defenderse de uno en eso que es cosa necia, que se llamaba al momento Guillermo León Valencia. Ahí. A ver, la trova es una canta popular de las fondas camineras y en mi época cuando era niño las emisoras radiales hacían programas los fines de semana donde la gente iba a cantar, a trovar, a contar, a declamar poesía, eso que ya se ha perdido en la radio. Y pues iban los trovadores llegaban y rasgaban sus tiples y empezaban a trovar y uno escuchaba esos programas. Entonces los niños de 7 8 años empezábamos a imitar a los trovadores. Y pues al imitarlos uno empezaba también a sacar sus trovas. Cuando llegaba a la escuela la gente decía, pero es que fulano trova, entonces uno ya empezaba a trovar con el otro. Entonces nos íbamos formando trovadores y salíamos a los encuentros infantiles en el municipio y posteriormente ya los encuentros juveniles y ya nos hacíamos conocer como trovadores, porque la trova es un arte, no es difícil, pero es un arte un poco complejo porque es el arte del repentismo, es lo que tú ves, vas reproduciéndolo en una idea. De pronto yo en estas trovas me quedo un poco porque pues es falta de práctica, la práctica hacia el maestro. Si uno quiere que un arte se vuelva maestría, pues normalmente tienes que practicar. Entonces así me inicio en la trova. Bueno, con respecto a la historia de mi vida, decían como víctima del paramilitarismo. Sí, en el Urabá en la década del 80 fue una década muy cruda, que es la década donde el paramilitarismo empieza a incursionar precisamente por el gran crecimiento que tiene la Unión Patriótica. Y en ese crecimiento que tiene la Unión Patriótica llega a tener el Urabá 14 alcaldías de UP. Fue un crecimiento grandísimo. Entonces viene la persecución a quienes militábamos, bien sea en la Juventud Comunista o en el partido, y esa persecución pues hace de que muchos, para protegernos, tengamos que empuñar las armas, y yo me hago miliciano del Quinto Frente para evitar la persecución. Nosotros éramos civiles y teníamos que dormir como guerrilleros en el monte, colgados en hamaca, porque tenían nuestros nombres en listas.
andaban buscándonos. En los barrios donde vivíamos masacraron gente. Allá hubieron dos masacres muy cercanas a mí, que fue la de Honduras, la finca Honduras y la finca La Negra. En una masacraron 35 personas, en la otra 27 personas. Pues la época de las masacres hace que uno se decida, o estás acá o estás allá. ¿Cierto? Todos los habitantes del Urabá en esa época fuimos víctimas del paramilitarismo. Posteriormente llega a la cárcel, me caigo a la cárcel, me acusaron de un montón de cosas, salgo de la cárcel a los 4 años y ya me toca decidir qué va a hacer de mi vida. Entonces el estudio, la familia tienen que quedar en otro lado y ya decido descargar el morral definitivamente porque no hay otra opción. O sea, aquí no se trata de gustos, pues sí hay un convencimiento ideológico, pero se trata más de qué opciones me dejan. Y la opción que me dejaron fue venirme para la guerrilla. El arte es una manera, en eso que no se asombren, de descontaminar almas para mejorar al hombre. Con el arte es posible, eso le digo al tenor, de construir entre todos, hombre, un mundo mejor. Con respecto a la historia de la trova llega, o sea, la trova se forma siempre en el sector popular, es una canta popular. Y en el siglo XIII en Andalucía, España, se empiezan a reconocer los trovadores que cantaban con ritmos flamencos sus versos y que empezaban a responderse el uno y el otro, porque la trova es de dos, tú dices, yo te respondo. Y cuando llega Colón con sus matones, pues normalmente viene incluida la trova. De las pocas cosas bonitas que nos dejó el Imperio Español en su invasión fue la trova, ¿no? La Biblia y eso se lo pueden guardar por otro lado. Para mí no es tan bonito, pero dentro de las cosas bonitas, la trova y la literatura y los versos y el Quijote de Cervantes fueron de las cosas maravillosas que nos dejó el Imperio Español. Entonces ahí llega la trova, y la trova se arraiga como canta popular, y en Antioquia pues pega mucho en las fondas camineras. La mayoría de los arrieros del país fueron paisas del eje cafetero, porque ahí era donde se sacaba la mayor carga por trocha de mula. Y entonces los arrieros llegaban en sus 8 o 10 días de herrería y se adentraban en una fonda caminera, prendían las velas, y como cuando eso no habían iPad ni habían rocolas, entonces rasgaban el tiple y se ponían a cantar. Y en una de esas cantas pues era la trova. Y al rasgar el tiple ellos decían una cosa, el otro le contestaba, y normalmente empezaba a hacerse eso que conocemos, la trova. La trova tiene varias presentaciones, está el 5 y 6, está la trova dobleteada y está la trova sencilla. La que nosotros hicimos fue dobleteada. En el llano se conoce como contrapunteo, en la costa se conoce como piqueria. Bueno, y en el Tolima son las coplas del Rajaleña, y así sucesivamente en cada lugar y en cada territorialidad. La canta popular de la improvisación se conoce de una u otra manera, pero seguirán siendo los mismos 4 u 8 versos que riman segundo y cuarto, primero y tercero si hay rima doble, o si hay rima sencilla siempre será segundo y cuarto, donde hará esa rima armonía en la canción y hace pues de que le dé la belleza a los versos que es la trova. Yo creo que el 90% de los guerrilleros que decidimos acompañar este proceso de paz y que nos tocó estar aquí en el punto de reagrupamiento de San Miguel, y que posteriormente nos vinimos para Colinas. Otros ya se han ido para la casa porque no creen en el proceso. Ha habido demasiados incumplimientos del gobierno. Nosotros creemos en el gobierno de Colombia. No, perdón, nosotros no creemos en el gobierno de Colombia, creemos en la gente, en el pueblo de Colombia. Nosotros creemos en este pueblo que le apostó al proceso de paz. Y entonces seguimos, pero por ejemplo por parte del gobierno no ha dado una voluntad política visible. Si ustedes han visto,
los asesinatos de compañeros nuestros en el Tarra Santander, a 10 kilómetros de la zona, en Ituango, en Antioquia, a menos de 5 kilómetros de la zona, en Pueblo Nuevo, Arauca, también a menos de 10 kilómetros de la zona de Filipinas, y otros que han asesinado en el Chocó, que han asesinado en Nariño, dirigentes de derechos humanos. Ustedes tienen mejor la cifra que yo. Yo creo que de 2012 se acaban más de 519 asesinatos de dirigentes de derechos humanos, de dirigentes comunitarios. El año pasado nomás hubo encarcelamientos, asesinatos de dirigentes de derechos humanos, de dirigentes sociales, de dirigentes de derechos humanos comunitarios, etcétera. El incumplimiento en la infraestructura de las zonas, el incumplimiento a los campesinos en cuanto al punto 1 y al punto 4, teniendo en cuenta que persiste la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, cuando lo acordado es que se busque una solución social, no militar, al problema de las drogas ilícitas, que se empiece a atacar el eslabón más fuerte, que es el blanqueo del dinero. Nosotros creemos que el gobierno no está cumpliendo con los acuerdos. Y le hemos puesto la fe es al pueblo colombiano. Le hemos puesto la fe a que necesitamos construir una nueva forma de hacer política. Pero el gobierno persiste en el crecimiento del pie de fuerza militar. Y lo que va a lograr el gobierno con eso es que crezca la disidencia, porque la disidencia que está diciendo, la disidencia está diciendo, mire, el gobierno no les está cumpliendo, vénganse para acá. Y esos muchachos acostumbrados a tomar las armas, ¿para dónde se van a ir? ¿A estudiar a la universidad? ¿O se van a ir para la ciudad Guantarambre a conseguirse un trabajo de albañiles? No, ellos se van a ir a engrosar las filas de la disidencia o a tomar las armas de otra manera. Entonces hay gente que hace negocio de la guerra, y que el caso de Uribe hace negocio de la guerra, y que no quieren que la guerra se acabe, y que hay gente muy bien posicionada y muy fuerte en el gobierno que no quiere que la guerra se acabe. Pero, por eso le está poniendo contrapeso a todo esto, pero que, bueno, nosotros seguimos creyendo en que hay una necesidad de que Colombia por fin vea un futuro mejor sin guerra. Decía Jacobo Arenas que el futuro de nuestra patria no puede ser el de la guerra civil. Y yo creo en eso, nosotros creemos en eso. Entonces la zona se compone de un montón de gente que quiere en realidad la construcción de un futuro mejor, la construcción de una patria más amable. Y a estos muchachos todos los días se les está diciendo esto. Y toda esta gente que ustedes ven aquí en la zona son gente muy valiente, que estuvieron en orden público, que sufrieron, que vieron la guerra, pero que no están cansados de la guerra. Otra cosa es que están convencidos de la paz.